vamos a entrar en un tema que es apasionante también y que tiene como muchas lagunas, yo creo que no se acaba de entender, ¿no? Que es el de los modelos meteorológicos. Lo primero de todo es saber que los modelos meteorológicos están detrás de toda la información meteorológica que consumimos hoy en día, es decir, desde los partes meteorológicos del tiempo que nos llegan por múltiples aplicaciones a el tiempo que dan en la tele. Todo ello viene alimentado por los modelos meteorológicos. Los modelos son la base de la meteorología hoy en día. Entonces, es importante saber cómo funcionan, básicamente, las tripas. No vamos a entrar en el detalle, claro, obviamente, son muy complejos, pero al menos saber de dónde proceden, ¿no? Cómo funcionan, dónde se ejecutan, qué frecuencias de salida tienen, cuáles son los parámetros básicos, ¿no?, que tienen. Todo eso es importantísimo para poder luego interpretar mejor la información meteorológica. Entonces, lo primero de todo es, como os muestro aquí, por un lado, los modelos meteorológicos se ejecutan en ordenadores. Ahí lo veis. Esto es un portátil, pero realmente se ejecutan en centros de conmutación grandes, con superordenadores, porque necesitamos miles de procesadores trabajando prácticamente a la vez. Se llaman procesos en paralelo, trabajan juntos, de tal manera que podamos generar una predicción para todo el mundo, pero en un tiempo razonable. Esto en el pasado, lo que ocurría con los modelos era que se tenía la física y las matemáticas para poderlos resolver, pero el poder computacional, los ordenadores no llegaban, de tal manera que se lanzaba una predicción hoy para la predicción para mañana y se acababa dentro de 2 días, o sea, ya había pasado ayer, entonces no servía, no era operacional. Esto ya ha llegado a un punto en el que la capacidad computacional, nuestros ordenadores son capaces de ir lo suficientemente rápido como para resolver estos complejos sistemas, son sistemas de ecuaciones diferenciales y además tienes que integrar muchísimos datos de observaciones. Esto iremos viendo cada cosa en su momento, pero básicamente un modelo meteorológico se ejecuta en base a una serie de pasos y cada paso es crítico. Eso es una parte, el ordenador, y la otra es lo que veis dentro de la pantalla, que son las ecuaciones y la física. Entonces todo esto son conocimientos que se han ido gestando, se han ido madurando durante décadas, y hoy en día tenemos un conocimiento suficientemente amplio y potente, profundo, como para poder llegar a ese tipo de sistemas operacionales, como son los modelos meteorológicos. Hay mucho que mejorar, está claro, pero en las últimas décadas han mejorado muchísimo, han avanzado mucho, ahora lo veréis. Lo primero de todo es que la predicción meteorológica no se adivina, es decir, el tiempo no se adivina, es algo que se calcula. Esto todavía hoy en día, yo me he encontrado gente todavía que cuestiona esto, ¿no? Que no, a ver, esto es un poco como tirar una piedra, a ver qué es. No, o sea, realmente se calcula. Es un proceso, por un lado, matemático, ya digo, se resuelven ecuaciones, pero también física. Pero claro, la física es diferente de esta que os muestro aquí. Es decir, primero, todo esto se ejecuta en grandes centros de computación. Ahí tenéis uno, que este corresponde al modelo europeo. Es una serie de ordenadores trabajando, como decía, con capacidades de cálculo muy elevadas, capaces de procesar muchísimos datos por segundo. Todo eso, al final, resulta en 4 salidas del modelo al día, como ya he dicho en otros capítulos, ¿no? Pues a las 00, a las 06, a las 12, a las 18. Prácticamente todos los modelos operacionales funcionan con esta cadencia. Pero claro, ¿cuál es el problema de la predicción meteorológica fundamental? Es que esas ecuaciones que se resuelven en estos ordenadores necesitan de unas condiciones iniciales, es decir, el estado de la atmósfera ahora, en el momento 0, y a partir de aquí yo puedo calcular la evolución posterior del sistema. Pero cualquier mínima desviación del estado de la atmósfera de eso, es decir, si nuestra observación no es suficientemente perfecta, cualquier mínimo error se amplifica rapidísimamente a medida que que avanzamos en el horizonte. Es decir, si hacemos una predicción en 24 horas, tenemos unos errores que han crecido esto, pero es que cuando hacemos la predicción a 48 horas, los errores han crecido esto, a 72, a 120, imaginaos, ¿no? A 3 días, 4 días, 5 días. Entonces, fundamental, las condiciones iniciales. Claro, esto podríamos decir, bueno, pero si algún día tenemos una medida perfecta de todas las condiciones iniciales de todo el mundo, ¿no? Tener sensores cada metro o cada 10 centímetros, podríamos tener una predicción perfecta. Bueno, es que tampoco es así, porque aunque tuviéramos un modelo perfecto y unas observaciones perfectas, hay una parte intrínseca en la atmósfera, como sistema no lineal, y que tiene inestabilidades, que crea un caos, una aleatoriedad en la evolución que hace que no podamos nunca sacar una predicción totalmente perfecta.
pero nos podemos aproximar, ¿eh? Luego hay técnicas diferentes, otros tipos de modelos más probabilistas que se están ensayando, se ha avanzado mucho en ese sentido, pero tened en cuenta que esta es la realidad. Con lo cual, esto nos dice un poco de la percepción que tenemos, ¿no?, del tiempo. No, es que no acierta, ¿no? O decía que iba a llover y luego no llueve, o no iba a llover y llueve. Bueno, es que luego a nivel muy local, ya veréis, cuando bajamos de escala, acordaos de las escalas, la predicción se hace extremadamente compleja en escalas muy pequeñas y sobre todo para determinadas variables. Claro, esto es muy diferente del caso que os pongo aquí, ¿no? Como os he puesto aquí una comparación con un problema clásico de física, ¿no?, que es el tiro parabólico, ¿no? Pues si tú sabes este cañón que lanza una piedra, por ejemplo, el ángulo exacto de salida y la velocidad inicial de salida, pues puedes determinar con mecánica de Newton básica, pues la trayectoria exacta, o sea, exactamente, y luego sacas imágenes con una cámara de alta velocidad y es esa trayectoria. Esto no es posible en un sistema meteorológico porque, como digo, hay muchas incertidumbres en las condiciones iniciales y luego en el propio sistema. Entonces, dicho esto, tenemos que trabajar con esas condiciones y aquí es donde los modelos van avanzando, con pequeños ajustes en cada una de estas partes. Fijaos, lo primero de todo es el sistema de observación. Lo que se hace es se crea una red mundial de observaciones que cubre todo el planeta, hasta la resolución que se puede, en las zonas donde se puede. Claro, la primero es que a nivel de observaciones en tierra, en globos sonda que se lanzan a través de la atmósfera para medir perfiles verticales de temperatura, por ejemplo, claro, todo esto estaba limitado a posiciones geográficas. Generalmente, fijaos en los mapas, ¿no?, mucho más en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. Primero, porque hay más masa continental en el hemisferio norte que en el sur, y segundo, porque bueno, también hay más disponibilidad para poder montar ciertas infraestructuras. Claro, esto a medida que ha ido pasando los años y han ido entrando en juego nuevas constelaciones de satélites, muchos satélites meteorológicos como estos que veis abajo, que van cubriendo cada vez más el mundo y midiendo sobre todo nuevas variables que hasta ahora no eran posibles de determinarse, porque las medimos. Os quiero recordar que un satélite no puede ir a tomar una muestra, es decir, todo lo hace a distancia, es teledetección. Entonces, poco a poco se va viendo cómo el análisis de la radiación que recibe, por ejemplo, el satélite, desde ahí se pueden inferir diferentes variables meteorológicas. Entonces, claro, esto lo primero que ha hecho es igualar los hemisferios. O sea, ahora ya da igual el hemisferio norte y el sur, porque es que los satélites van orbitando, por ejemplo, si son de órbita polar, la Tierra, y van escaneando por igual, les da igual si es hemisferio norte o sur, y eso ha hecho que las predicciones en los dos hemisferios se vayan equiparando, se vayan igualando. Aquí os dejo una foto más o menos general de las observaciones, esto es de hace ya un tiempo, esto se ha ido aumentando, pero bueno, esto es para que veáis un poco el nivel en cuanto a las muestras que se toman. Son muchísimos datos, son miles y millones de datos que se tienen que integrar en los modelos antes de que empiece a hacer la predicción. Esto de aquí lo que os dice es la evolución de los modelos en los últimos años, en las últimas décadas. Aquí lo más importante es cómo ha marcado un punto de inflexión a partir de los años 80, finales de los 80, cuando entraron en juego los satélites. Y lo que ha hecho es acortar las diferencias en los errores, como veis en las curvas, en la curva más gruesas en el hemisferio norte y las curvas más débiles en diferentes colores, es la predicción en el hemisferio sur. Fijaos cómo a partir de la línea vertical se acortan, prácticamente se igualan. Eso es la entrada en juego de los satélites, que hace que la predicción meteorológica sea muy precisa ya en los dos hemisferios. Entonces han marcado un punto de inflexión, un punto a partir del cual ya podemos utilizar la predicción meteorológica mucho más allá, con mucha más precisión. ¿Qué hacen los modelos meteorológicos? Bueno, al final se trata de hacer una predicción meteorológica sobre toda la Tierra. Entonces lo que se hace es, claro, no podemos medir cada metro o cada centímetro. La capacidad computacional, aunque hemos mejorado mucho en los ordenadores, es limitada. Entonces, lo que hacemos es un compromiso. Bueno, decimos, vamos a dividir la Tierra en una malla, que es esta malla que os enseño aquí como ejemplo, ¿no? Es una cuadrícula. Entonces, cada 2 puntos consecutivos en esa cuadrícula es la resolución del modelo. Esa distancia es la resolución. Decimos que un modelo tiene 25 kilómetros de paso de malla o de resolución, porque esa es la distancia entre 2 puntos consecutivos donde el modelo calcula las variables. A partir de aquí, lo que hacemos es hacer mallas más estrechas o más pequeñas, aumentar la resolución según el modelo, hasta donde nos permita, pero solo en algunas regiones. Por ejemplo, podemos hacer un modelo regional a partir del modelo global que se centre en las Canarias, por ejemplo, ¿veis? Es un ejemplo para las Islas Canarias.
malla de la izquierda es 9 kilómetros de resolución. Luego me centro en las islas centrales y luego finalmente en la isla de La Palma. Y ahí bajo de 9 a 3 y finalmente a 1 kilómetro. El último, de la derecha, ese mapa, está hecho con una resolución de 1 kilómetro. Fijaos que ahí ya el modelo es capaz de ver orografía, es capaz de separar la zona norte de la isla de la zona sur, que eso hasta ahí, con resoluciones menores, no se podía ver. Claro, esto impacta directamente, por ejemplo, en la predicción del viento, ¿no? Porque aquí tú puedes ver efectos más locales que en un modelo global es imposible con la resolución actual, ¿no? Entonces, veremos entonces para qué se utilizan unos modelos y otros, ¿no? Cuándo utilizamos unos modelos u otros, dependiendo de la aplicación. Aquí tenéis otro ejemplo de malla. Esto de aquí es del modelo aquí en España, de Puertos del Estado, modelo oceanográfico. Tiene su malla con sus puntos donde calcula, por ejemplo, la altura del oleaje, porque igual que tenemos modelos meteorológicos para la atmósfera, tenemos modelos oceanográficos que nos determinan, por ejemplo, variables tipo la altura del oleaje, la salinidad y otras. Entonces, igual, funcionan de esta misma manera, ¿eh? Tienen la resolución y aquí os pongo la definición, ¿no? de la resolución espacial, del paso de malla, que es la distancia entre dos puntos consecutivos de esa malla y que varía según el modelo, ¿eh? Cada uno es diferente. Veréis cuando entremos en Windy que allí se especifica, ¿eh? Cuál es la resolución en cada uno de los modelos, y eso es importante saberlo. Entonces, aquí viene un punto clave, ¿no? Y es por qué hay modelos de escala más pequeña, o sea, con mucha mayor resolución, regionales, que también se llaman mesoescalares, que tienen un alcance menor. Es decir, cuando voy a mirar la predicción, quiero salir a navegar la semana que viene, pues voy a coger el modelo de 1 kilómetro de resolución, por ejemplo, el modelo AROM, que tiene muy buena resolución. Es el de más alta resolución ahora mismo en la zona que nos cubre a nosotros en Europa, por ejemplo, en una zona de Europa. Bueno, pero claro, el problema es que cuando voy a mirar a la semana no existe la predicción, solamente me hace la predicción hasta máximo 2 días, no llega a día y medio, 2 días. Bueno, ¿qué pasa? Es que aquí hay un efecto muy importante y tiene que ver con las escalas. Acordaos que decíamos que a escalas locales los fenómenos tenían lugar en escalas de tiempo menores y a escalas sinópticas, escalas grandes, los fenómenos tenían lugar a escalas de tiempo mayores. Esto tiene un reflejo un poco en la predicción meteorológica porque lo que pasa es que los errores que decíamos que hay, intrínsecos en la medida de la predicción, se amplifican mucho a medida que nos alejamos en el horizonte de predicción, pero sobre todo a escalas pequeñas. Es decir, si queremos hacer una predicción en un área muy pequeña a 5 días, eso es extremadamente complicado, prácticamente el error es superior ya a la señal. Sin embargo, si queremos hacer esa misma predicción a 5 días, pero en un área mucho mayor, en un área de 1000 kilómetros por 1000 kilómetros, es mucho más fácil, ¿eh? Es factible. Entonces, ahí está la diferencia entre un modelo global y un modelo mesoescalar. Cuándo utilizar uno y otro. Y eso es lo que limita el que no tengamos modelos mesoescalares que lleguen a 5 días, sino que veréis que todos máximo 1 o 2 días de horizonte, no llegan más allá, porque los errores son tan grandes, si seguimos adelante, que no nos servirán para nada, ya no nos aportan nada, para eso me quedo con el modelo global. Entonces hay que saber esto para poder entender por qué no están y entonces decir, bueno, pues yo uso el modelo de alta resolución solo y al día antes de una salida en un área localizada muy concreta en la que me voy a mover. Aquí os pongo ejemplos, están extraídos de Windy, para que veáis modelos mesoescalares, el modelo de más alta resolución, AROM, que tiene un paso de malla muy estrecho, de 1 kilómetro y poquito, pero también un área geográfica muy pequeña. Fijaos que lo que cubre es alrededor de Francia, ¿eh? Nos cubre un poquito del Mediterráneo occidental, un poquito del Cantábrico, pero si nos movemos en esta zona es un modelo muy bueno. Luego tenemos el modelo europeo, bueno, el modelo ICON, que cubre Europa con una resolución de 7 kilómetros, y el modelo europeo, del centro europeo, que es de 9 kilómetros, que para ser un modelo global es el que mayor resolución tiene, 9 kilómetros entre 2 puntos consecutivos. Entonces se trata de elegir uno y otro. Ahí tenéis también otros datos como la frecuencia de actualización y demás. Fijaos que aquí, ¿cuándo vamos a utilizar uno u otro modelo? Así como regla práctica, ¿no? Bueno, pues si vamos a hacer una navegación costera o una navegación muy corta de un día, por ejemplo, bueno, pues ahí nos interesa utilizar modelos de alta resolución, pero no solo el modelo de alta resolución, sino también utilizar el modelo global. Siempre insisto en esto, siempre al menos utilizar un modelo global, porque te permite asegurar que la predicción que te da el modelo mesoescalar de más alta resolución es consistente con la situación general que hay más allá.
Pero aparte de eso, el modelo regional, el modelo global, el modelo europeo, tiene mucho recorrido, es decir, modelos globales llevan décadas funcionando, entonces su fiabilidad es muy alta y siempre es bueno chequear uno y otro. Aquí con uno global y uno regional o mesoescalar es suficiente. Claro, si vamos a hacer una navegación más larga, una navegación de altura, más de un día, 2, 3 días, aquí la cosa cambia. Primero, ya no utilizar solo un modelo global, al menos utilizar dos. Yo recomiendo utilizar como mínimo el modelo GFS americano y el modelo europeo, porque son los dos modelos que más trayectoria tienen muchísimas décadas funcionando, están probados a nivel de un error más que aceptable, a una predicción por lo menos de 3, 4, 5 días, para escalas relativamente grandes, ya estamos diciendo otra vez que no para escalas pequeñas. Para escalas pequeñas volveremos a coger los modelos regionales, modelo mesoescalar, en la zona concreta donde nos vaya a afectar las próximas 24 o 36 horas, no más allá. Entonces, utilizar uno u otro dependiendo de la aplicación.